Recuerdo que desde pequeño siempre sentí que había algo extraño en mis padres, aunque no tenía palabras para describirlo. No era algo obvio, como golpes o gritos, sino una atmósfera pesada, una sensación de que todo en nuestra casa giraba alrededor de ellos y de sus reglas incomprensibles. A veces parecía que me amaban profundamente, y otras, que solo era una molestia para ellos. Mis padres eran muy distintos entre sí, pero compartían una extraña conexión. Mi madre era carismática, amable y encantadora ante los demás. Cuando íbamos a reuniones familiares, era el centro de atención. Todo el mundo la admiraba, incluso la envidiaban. Tenía esa habilidad de decir lo que las personas querían escuchar, de hacer que cualquier conversación girara a su favor. Por otro lado, mi padre era más reservado, pero igual de inquietante. Tenía esa mirada fría que parecía leer todos tus pensamientos. Era impredecible. Nunca sabía si iba a reírse de ti, a ignorarte por completo o a lanzarte una de sus duras críticas que te dejaban pensando por días. De niño, no entendía que algo estaba mal. Solo pensaba que mis padres eran muy estrictos, que querían lo mejor para mí. Pero con los años, las piezas empezaron a encajar. Cada vez que me caía o me equivocaba, ellos no mostraban preocupación o compasión. En lugar de eso, me ridiculizaban. Mi madre soltaba risitas crueles y decía cosas como, qué débil eres. Nadie va a tomarte en serio si sigues siendo así. Mi padre asentía, como si estuviera completamente de acuerdo. A veces incluso se sumaba, diciendo cosas peores, es mejor que aprendas ahora que la vida no tiene piedad con los inútiles. Sus palabras se quedaban clavadas en mi mente, como agujas. Me esforzaba más para intentar ganar su aprobación, pero parecía que nunca era suficiente. Lo peor no eran las palabras, sino los juegos psicológicos. Ellos tenían una manera de manipularlo todo para que siempre pareciera que yo era el culpable, que todo lo malo que sucedía era mi responsabilidad. Si mi madre estaba de mal humor, era porque yo no había recogido mi cuarto. Si mi padre gritaba en casa, era porque yo no había entendido algo que me había explicado. No importaba lo que hiciera, siempre había una razón para que me hicieran sentir insuficiente. Pero lo hacían de forma sutil, casi imperceptible. No había escenas dramáticas, no había golpes ni amenazas directas. Todo era tan calculado que incluso yo llegué a creer que el problema era yo. Recuerdo una vez en particular, cuando tenía unos 10 años. Había conseguido un premio en la escuela por un dibujo que hice. Era algo pequeño, pero estaba orgulloso. Cuando llegué a casa con mi diploma y lo mostré, mi madre lo miró por unos segundos y luego dijo, está bien, pero podrías haberlo hecho mejor. Mi padre, sin apartar la vista del periódico, añadió, ¿de verdad crees que esto importa? Cuando seas adulto, nadie va a recordar un tonto dibujo. En ese momento, no dije nada. Solo asentí y guardé el diploma en mi mochila. Esa noche, lo rompí y lo tiré al basurero. Pensé que, si no era lo suficientemente bueno para ellos, entonces no valía la pena. A medida que crecí, comencé a notar que ellos no solo actuaban así conmigo, sino con todos los que los rodeaban. Mis padres eran expertos en manipular a las personas. Mi madre fingía ser la víctima en cualquier situación, siempre logrando que los demás sintieran lástima por ella. Mi padre, por otro lado, era un maestro en intimidar de forma sutil, logrando que los demás hicieran lo que él quería sin siquiera darse cuenta. Verlos juntos era como observar a un depredador en equipo. Funcionaban perfectamente como una unidad, pero de una manera que te hacía sentir escalofríos. Cuando tenía 15 años, empecé a darme cuenta de que no era normal vivir con esa constante sensación de ser observado y juzgado. Empecé a hablar con algunos amigos en la escuela, y sus historias sobre sus familias eran tan diferentes a las mías que me costaba creerlo. Ellos hablaban de padres que los abrazaban, que los felicitaban, que se preocupaban por sus sentimientos. No podía comprender cómo sería vivir en un hogar así. Al principio, pensé que me estaban mintiendo, pero poco a poco entendí que yo era el diferente. Una de las cosas más extrañas que hicieron mis padres ocurrió cuando estaba en mi último año de secundaria. Había decidido postularme para una beca universitaria,
algo que me entusiasmaba mucho porque significaba que podría escapar de esa casa. Mis padres parecían apoyarme, al menos en apariencia. Me ayudaron a preparar los documentos, incluso mi madre fingió estar orgullosa mientras me tomaba fotos para el formulario. Pero cuando llegó el día de la entrevista final, descubrí que mi padre había escondido mi identificación. Busqué por toda la casa, desesperado, pero no la encontré. Cuando le pregunté si sabía algo al respecto, me miró con esa sonrisa fría y dijo, si no puedes manejar algo tan simple, tal vez no estás listo para irte. Fue un golpe devastador. Esa fue la primera vez que comprendí, sin lugar a dudas, que ellos no querían que tuviera éxito. No querían que me fuera. En ese momento, me invadió una mezcla de tristeza y rabia. Empecé a planear mi salida de esa casa, con o sin su permiso. A los 18 años, me fui de casa con la excusa de que iba a estudiar en una universidad comunitaria cercana. Alquilé un pequeño apartamento y comencé a trabajar a medio tiempo para mantenerme. Mis padres no hicieron ningún esfuerzo por detenerme. De hecho, se despidieron de mí con una frialdad que me sorprendió. Mi madre simplemente dijo, no esperes que te rescatemos si fracasas, mientras mi padre asentía en silencio. Pensé que, una vez fuera de su alcance, estaría a salvo. Pero no fue así. Mis padres encontraron maneras de seguir controlándome, incluso desde la distancia. Mi madre me llamaba constantemente, fingiendo preocupación, pero siempre terminaba criticándome por algo. Mi padre se mantenía más distante, pero sus comentarios eran aún más hirientes cuando se dignaba a hablar conmigo. A veces sentía que nunca iba a escapar de ellos, que siempre tendría esa voz en mi cabeza recordándome que no era suficiente. Con el tiempo, y gracias a terapia, empecé a entender la magnitud del daño que me habían causado. Mis padres no eran normales. Eran expertos en manipulación, personas que disfrutaban tener control sobre los demás, incluso si eso significaba destruir su autoestima. Lo que me hicieron no era amor, era abuso. Fue un proceso largo y doloroso, pero aprendí a poner límites, a reconocer sus tácticas y a protegerme de ellos. Hoy, miro hacia atrás y me doy cuenta de lo lejos que he llegado. Ya no tienen poder sobre mí, aunque las cicatrices que dejaron todavía están ahí. Aprendí a vivir con ellas, a no dejar que definan quién soy. Pero nunca olvidaré las lecciones que me enseñaron, no porque fueran buenas, sino porque me mostraron exactamente cómo no quiero vivir mi vida. Después de dejar la casa de mis padres, pensé que lo peor había quedado atrás. Me equivoqué. Había subestimado lo profundamente arraigado que estaba su control en mi mente. Incluso a kilómetros de distancia, era como si su sombra me siguiera a todas partes. Las decisiones más simples, como qué ropa ponerme o qué cenar, se convertían en batallas internas llenas de dudas. Cada vez que algo salía mal, esa voz familiar surgía en mi cabeza, ¿ves? Te lo dije. No puedes hacer nada bien. Comencé a trabajar en una cafetería mientras intentaba seguir con mis estudios, pero me costaba concentrarme. Había noches en las que no podía dormir, dándole vueltas a recuerdos de mi infancia que antes no había entendido del todo. Como la vez que mi madre me obligó a memorizar un poema para recitarlo frente a sus amigos. Lo hice perfectamente, pero cuando terminé, ella se limitó a decir, podrías haber puesto más emoción en tu voz. Así no impactas a nadie. Yo tenía 9 años. Y ese momento se repetía en mi mente, como si fuera una película rota, una y otra vez. Una de las cosas que más me marcó fue la idea de que nada de lo que hacía era realmente mío. Todo lo que lograba, ellos se lo atribuían de alguna manera. Recuerdo cuando conseguí mi primer empleo a los 16 años. Era un trabajo sencillo en una tienda local, pero para mí significaba libertad, una forma de empezar a alejarme. Sin embargo, mis padres lo convirtieron en otra herramienta de control. Mi madre decía, espero que sepas que todo lo que tienes es gracias a nosotros. Si no fuera por nuestra crianza, nunca habrías conseguido ese empleo. Mi padre, en su estilo más directo, añadió, no vayas a creerte independiente. Aún dependes de esta casa para comer y vivir. Esa dinámica me persiguió mucho tiempo. Incluso después de mudarme, sentía que nunca podía reclamar mis logros como propios.
Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que mi relación con ellos no era solo tóxica, era peligrosa. Cuando intenté poner límites, las cosas empeoraron. Mi madre empezó a llamarme constantemente, a veces hasta 5 o 6 veces al día. Si no respondía, dejaba mensajes de voz cargados de culpa. ¿Qué clase de hijo ignora a su madre? ¿Qué te hice para merecer esto? Mi padre no llamaba, pero mandaba correos electrónicos llenos de comentarios pasivo-agresivos. En uno de ellos, escribió: espero que estés disfrutando tu libertad. Recuerda que siempre puedes regresar cuando fracases. Esos mensajes me rompían por dentro, pero al mismo tiempo me daban más razones para seguir adelante. Fue en ese periodo que empecé a ver un patrón. Mis padres no eran simplemente estrictos o controladores, había algo más profundo, más retorcido en su comportamiento. No se trataba de amor mal entendido o de querer lo mejor para mí. Ellos disfrutaban del control. Era como si mi sufrimiento fuera un reflejo de su poder, una confirmación de que seguían siendo los amos de mi vida, incluso a distancia. Fue una revelación aterradora, pero también liberadora. Por primera vez, entendí que no era yo el problema. Eran ellos. Decidí buscar ayuda profesional. Ir a terapia fue una de las decisiones más difíciles y valientes que tomé. Al principio, sentí vergüenza al hablar de mis padres, como si estuviera traicionándolos. Pero con el tiempo, la terapeuta me ayudó a comprender que mi lealtad hacia ellos no podía estar por encima de mi bienestar. Fue un proceso largo y doloroso, pero poco a poco empecé a reconstruirme. Aprendí a identificar las tácticas de manipulación que habían usado conmigo y a desmantelarlas en mi mente. Uno de los momentos más poderosos en mi recuperación fue escribirles una carta. Nunca la envié, pero fue terapéutico expresar todo lo que sentía. Les escribí sobre el dolor que me habían causado, las inseguridades que me habían inculcado y cómo había decidido no dejar que sus palabras definieran mi vida. Fue como si al escribir esa carta estuviera cortando los hilos que aún me ataban a ellos. A medida que avanzaba en mi vida, me di cuenta de que había empezado a construir algo propio, algo que ellos no podían reclamar ni destruir. Conseguí un empleo mejor, terminé mis estudios y formé un círculo de amigos que me apoyaban y me aceptaban por quien realmente era. Fue entonces cuando entendí lo que significaba ser libre, no solo físicamente, sino emocionalmente. Sin embargo, no todo fue sencillo. Mis padres no aceptaron mi distancia sin luchar. Mi madre, en particular, encontró nuevas maneras de intentar controlarme. Publicaba mensajes en redes sociales insinuando que yo era un hijo ingrato, alguien que la había abandonado después de todo lo que hizo por mí. Algunos familiares se pusieron de su lado, pero otros comenzaron a cuestionarla. Poco a poco, la fachada que ella había construido empezó a desmoronarse. Con el tiempo, aprendí a mantenerme firme. Dejé de responder a sus llamadas y mensajes manipuladores. Fue difícil, especialmente al principio, pero cada vez que lograba mantener mis límites, sentía que recuperaba un pedazo de mí mismo. Aprendí que está bien alejarse de las personas, incluso si son tu familia, cuando su presencia te está destruyendo. Hoy, sigo lidiando con las cicatrices que dejaron. Hay días en los que me siento fuerte, capaz de enfrentar cualquier cosa, y otros en los que las dudas y el miedo regresan. Pero ahora sé que tengo el poder de elegir cómo reaccionar, cómo vivir mi vida. Mis padres ya no tienen el control. No sé si algún día seré capaz de perdonarlos completamente, pero estoy en paz con eso. No se trata de ellos, sino de mí y de la vida que estoy construyendo. A veces, cuando pienso en mi infancia, me pregunto cómo habrían sido las cosas si hubiera tenido padres diferentes. Pero luego recuerdo que esas experiencias me hicieron más fuerte, más consciente. No puedo cambiar el pasado, pero puedo decidir cómo afecta mi futuro. Y esa es una libertad que nunca podrán quitarme. Cuando era niño, siempre pensé que nuestra familia era especial. Mis padres eran extremadamente inteligentes, meticulosos y organizados. Todo tenía que seguir un orden, una lógica, una estructura. No había lugar para errores ni para la improvisación. Al principio, me parecía normal. Después de todo, no tenía ningún punto de comparación. Pero a medida que fui creciendo,
me di cuenta de que no había nada especial en nosotros, simplemente éramos extraños. Muy extraños. Mi madre era una perfeccionista obsesiva. Todo en la casa debía estar impecable, no solo limpio, sino en un estado de perfección inalcanzable. Si un cojín en el sofá no estaba alineado exactamente como ella quería, pasaba horas reorganizándolo hasta que se sintiera bien. Recuerdo que cuando tenía unos 7 años, derramé un poco de jugo en la alfombra. Ella no gritó, no lloró, no me regañó. En cambio, me miró fijamente, con una expresión que todavía me da escalofríos, y me dijo, mira lo que hiciste. Has arruinado todo. Esa noche no cené. Ella dijo que no merecía comida porque un acto tan irresponsable tiene consecuencias. Mi padre no dijo nada. Nunca lo hacía. Mi padre, por otro lado, era más calculador. Siempre hablaba de cómo todo en la vida era un juego de estrategia y que las personas eran piezas en un tablero. No lo decía como una metáfora. Lo decía en serio. Una vez, cuando tenía unos 10 años, me llevó a un parque y me señaló a un hombre que estaba alimentando a las palomas. ¿Ves a ese hombre?, me dijo. Es débil. La vida lo aplastó porque no sabía cómo jugar. Yo no entendía a qué se refería, pero asentí porque sabía que eso era lo que él esperaba de mí. Crecí en un ambiente en el que todo parecía un experimento. Mis padres no me trataban como a un hijo, sino como a un proyecto. Siempre me estaban probando, evaluando, manipulando para ver cómo reaccionaba. Había días en los que me daban regalos inesperados, como una bicicleta nueva o un videojuego, solo para quitármelos al día siguiente con la excusa de que no los merecía. Decían que estaban enseñándome a valorar las cosas, pero todo lo que lograron fue que nunca confiara en ellos. Ni en nadie. Las reglas en nuestra casa eran absurdamente estrictas. Teníamos horarios para todo, para levantarnos, para comer, incluso para sonreír. Sí, sonreír. Mis padres decían que las emociones eran herramientas, no algo que simplemente se debía sentir. Había un horario específico en el que se esperaba que sonriera, porque eso hace que los demás te perciban como confiable. Si me sorprendían sonriendo fuera de ese horario, mi madre me miraba con decepción y decía, no desperdicies recursos. A los 14 años, empecé a cuestionarlos. Fue un error. Había leído un libro en la escuela sobre cómo las familias disfuncionales podían afectar el desarrollo de los niños, y me atreví a mencionar que algunas de las cosas que hacían no parecían normales. Mi padre me miró con esa expresión que congelaba el aire. Normalidad es una construcción para los mediocres, dijo. Nosotros estamos por encima de eso. Mi madre se limitó a asentir, como siempre hacía, y añadió, si no entiendes lo que hacemos, es porque todavía no estás listo para comprender. Después de esa conversación, mi vida cambió. Comenzaron a llevar el control a un nivel completamente nuevo. Instalaron cámaras en toda la casa, diciendo que era por seguridad. Pero sabía que era para vigilarme. Me hacían preguntas extrañas, aparentemente inocentes, pero siempre con una intención oculta. ¿Qué opinas de tus compañeros de clase?, preguntaban. Y si decía algo negativo, usaban esa información para analizarme. Eso demuestra que tienes tendencias envidiosas. Necesitamos corregir eso. Si decía algo positivo, la respuesta era igual de inquietante, es una señal de debilidad. Idealizas a los demás porque no tienes confianza en ti mismo. No importaba lo que dijera, siempre había algo malo en ello. Cuando cumplí 16 años, algo dentro de mí se rompió. Empecé a planear mi salida, pero sabía que no podía hacerlo de manera impulsiva. Tenía que ser cuidadoso, estratégico, como ellos. Durante un año, ahorré en secreto el dinero que me daban para la escuela. Fingí ser el hijo perfecto, siguiendo cada regla, sonriendo en los momentos adecuados, fingiendo interés en sus interminables charlas sobre cómo dominar el juego de la vida. Fue agotador, pero sabía que era la única manera de escapar. El día que me fui, lo hice sin avisar. Dejé una nota breve en la mesa de la cocina que decía, gracias por todo. Necesito espacio para encontrar mi propio camino. Sabía que la interpretarían como una ofensa personal, como un desafío. Y así fue.
Durante semanas, recibí correos electrónicos y mensajes llenos de reproches. Mi madre decía que había desperdiciado todos sus esfuerzos, que yo era un ingrato. Mi padre, en cambio, lo tomó como una traición estratégica. En uno de sus mensajes escribió: no subestimes el poder del que te entrenó. Siempre estaré un paso adelante. Fue aterrador. A pesar de todo, logré mantenerme alejado. Con el tiempo, sus intentos de contactarme se volvieron menos frecuentes. Encontré un empleo, terminé mis estudios y empecé a construir una vida lejos de su control. Pero incluso ahora, años después, siento su influencia. A veces, cuando tomo decisiones, me pregunto si realmente son mías o si son un reflejo de las lecciones que me inculcaron. La última vez que los vi fue hace 3 años. Fui a visitarlos por insistencia de un familiar que decía que merecían otra oportunidad. Nada había cambiado. Mi madre seguía obsesionada con la perfección y mi padre aún hablaba en términos de estrategias y poder. Cuando me senté a cenar con ellos, me sentí como un extraño en mi propia familia. Fue entonces cuando entendí que nunca serían diferentes. No había espacio para el cambio, para el amor genuino, para la vulnerabilidad. Ellos eran quienes eran, y yo había logrado escapar de su mundo. No sé si algún día podré perdonarlos, pero sé que no los odio. Al final, son tan víctimas de su propia mentalidad como yo lo fui. Lo único que puedo hacer es seguir adelante, construir una vida que sea verdaderamente mía y asegurarme de nunca repetir el ciclo con mis propios hijos, si algún día los tengo. El tiempo fuera de casa me había dado la libertad que tanto anhelaba, pero también me dejó expuesto a un vacío que no sabía cómo llenar. Creía que la distancia física sería suficiente para liberarme de la influencia de mis padres, pero me equivoqué. Sus voces seguían en mi cabeza, sus reglas seguían siendo la brújula que, aunque intentaba ignorar, marcaba el norte de mis decisiones. A los 25 años, tenía un trabajo estable, un pequeño grupo de amigos y una vida que, desde fuera, parecía normal. Pero dentro de mí, algo seguía roto. Cada vez que alguien me hacía un cumplido, mi primera reacción era pensar que no era sincero, que había una intención oculta. Cada vez que cometía un error, incluso uno pequeño, la culpa me consumía, como si el mundo entero estuviera esperando que fallara para señalarme con el dedo. Era como si todavía estuviera bajo el escrutinio constante de las cámaras de mi casa. Una noche, mientras cenaba con mi novia, me di cuenta de cuánto daño seguía cargando. Ella me había preparado una cena especial después de una larga semana de trabajo, y yo, sin pensarlo, comencé a criticar la disposición de los platos. No era algo grave, solo un comentario sobre cómo los cubiertos estaban colocados de forma poco práctica. Pero su expresión cambió de inmediato. Me miró, herida, y dijo: ¿siempre necesitas que todo sea perfecto? Porque yo no puedo vivir así. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. En ese momento, entendí que estaba repitiendo lo que había odiado de mis padres. Me disculpé, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, después de que se fue a casa, me quedé sentado en la oscuridad, preguntándome si alguna vez sería capaz de escapar realmente de su influencia. Decidí buscar ayuda profesional nuevamente, pero esta vez con un enfoque más profundo. Mi nuevo terapeuta no solo me ayudó a entender el impacto de mi crianza, sino que también me desafió a enfrentar los patrones que había interiorizado. Me hizo preguntas que no quería responder, como: ¿por qué sigues actuando como si necesitaras su aprobación? ¿O qué significa para ti fracasar? Al principio, odié esas sesiones. Me sentía expuesto, vulnerable, como si estuviera desarmando todo lo que me mantenía funcional. Pero con el tiempo, empecé a ver los resultados. Una de las tareas más difíciles que me dio fue confrontar directamente a mis padres. No significaba buscar un enfrentamiento, sino hablarles desde un lugar de firmeza y claridad, estableciendo límites. Me tomó meses reunir el valor, pero finalmente lo hice. Fui a visitarlos en un día frío de invierno. La casa seguía exactamente igual, impecable hasta el punto de parecer un museo. Mi madre abrió la puerta con su sonrisa ensayada, y mi padre apareció detrás de ella, como una sombra. Nos sentamos en la sala de estar, y durante unos minutos, todo fue cortesía superficial.
Ellos me preguntaron sobre mi trabajo, sobre mi vida, y yo respondí con la misma neutralidad. Pero entonces, tomé aire y dije algo que llevaba años queriendo decir: quiero hablarles sobre cómo fue crecer aquí. El silencio en la habitación fue inmediato. Mi madre dejó su taza de té sobre la mesa con un movimiento controlado, y mi padre me miró con esa expresión de hielo que tanto conocía. Pero esta vez, no me detuve. Les hablé de cómo me sentí durante años, de cómo sus reglas, sus pruebas constantes y su necesidad de control me habían marcado. No levanté la voz, no los acusé. Solo hablé desde mi experiencia. Al principio, no reaccionaron. Mi madre simplemente negó con la cabeza y dijo: siempre quisimos lo mejor para ti. Si no lo entendiste, es tu problema. Mi padre, como era de esperar, fue más directo: ¿qué esperas conseguir con esto? No puedes cambiar el pasado. Fue en ese momento que entendí algo importante: no estaba allí para cambiarlos a ellos. Estaba allí para liberarme. Me levanté, agradecí su tiempo y me despedí. Mientras salía por la puerta, sentí algo que no había experimentado en años: ligereza. Por primera vez, no buscaba su aprobación ni temía su juicio. Había dicho lo que necesitaba decir, y eso era suficiente. Desde entonces, he mantenido mi distancia. Les escribo ocasionalmente, mensajes cordiales y breves, pero no permito que invadan mi espacio. Mi madre sigue enviándome correos llenos de quejas o intentos de manipulación emocional, y mi padre todavía lanza comentarios sarcásticos en sus respuestas. Pero ahora, esas palabras ya no tienen el mismo poder sobre mí. Con el tiempo, he comenzado a reconstruir las partes de mí que ellos rompieron. Todavía tengo días difíciles, momentos en los que dudo de mí mismo o caigo en viejos patrones. Pero también tengo días de claridad, en los que puedo ver cuánto he avanzado. He aprendido a rodearme de personas que me apoyan, que me aceptan como soy, sin condiciones ni juegos mentales. He aprendido a ser paciente conmigo mismo, a perdonar mis errores y a celebrar mis logros, por pequeños que sean. Hace poco, mi novia me dijo algo que nunca olvidaré. Estábamos caminando por el parque, y me detuve a observar a un grupo de niños jugando. Ella me tomó de la mano y dijo: vas a ser un gran padre algún día. Por primera vez, no sentí miedo al escuchar esas palabras. Porque ahora sé que no estoy condenado a repetir la historia. He aprendido lo que no quiero ser, y eso es un comienzo. La herencia de mis padres sigue ahí, pero ya no define quién soy. Soy algo más que sus juegos, sus reglas y su control. Soy alguien que eligió romper el ciclo, y por eso, aunque todavía estoy en el proceso de sanación, me siento libre.